Cuando alces tu mirada y puedas ver que el cielo se encuentra gris, y cuando sientas como tu fe lentamente se suele extinguir, en Dios ten confianza. Su amor no te falla. Cuando te sientas solo y piensas que tu vida no da para más, si lo perdiste todo y no imaginas cómo volver a empezar, en Dios ten confianza. Su amor no te falla. Confía en Él, todo cambiará. Confía que no te dejará. Confía en que la tormenta se irá. Confía que un nuevo día vendrá. En Dios ten confianza. Su amor no te falla. Si estás en un desierto, sin fuerza avanzas y nunca ves el final, y en tu peor momento te has dado cuenta que a tu lado nadie está, en Dios ten confianza. Su amor no te falla. Confía en Él, todo cambiará. Confía que no te dejará. Confía en que la tormenta se irá. Confía que un nuevo día vendrá. En Dios ten confianza. Su amor no te falla. Confía, 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 confía. Confía en Él, todo cambiará. Confía que no te dejará. Confía en que la tormenta se irá. Confía que un nuevo día vendrá. En Dios ten confianza. Su amor no te falla. Hey, hey, hey. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Es la fe, la convicción de lo que no se ve. Y por la fe, Abraham, cuando lo llamaron, fue tras su heredad. Sara, siendo estéril, dio a Isaac. Pudo en Dios confiar. Es la fe, lo lejano verlo muy de cerca. Es la fe, ver un sí donde te dicen no. Y por la fe puedes declarar que no existe tu enfermedad y que tu enemigo fue vencido ya. Puedes en Dios confiar. Yo vivo por fe y con mi Cristo cruzaré las barreras. Sé que un futuro muy glorioso me espera. No me detendré. Yo vivo por fe y hoy declaro que se abren las puertas. Me propongo llegar hasta la meta. En Dios confiaré. Yo vivo por fe. Es la fe, lo lejano verlo muy de cerca.
tienes la fe, pero un sí donde te dicen no. Y por la fe puedes declarar que no existe la enfermedad y que tu enemigo fue vencido ya. Puedes en Dios confiar. Yo vivo por fe y con mi Cristo cruzaré las barreras. Sé que un futuro muy glorioso me espera. No me detendré. Yo vivo por fe y hoy declaro que se abren las puertas. Me propongo llegar hasta la meta. En Dios confiaré. Yo vivo por fe. Y con mi Cristo cruzaré las barreras. Sé que un futuro muy glorioso me espera. Yo vivo por fe y hoy declaro que se abren las puertas. Me propongo llegar hasta la meta. Yo vivo por fe, por fe. Señor, estamos muy agradecidos de ti, de tus misericordias y de tu amor para con la humanidad. Tú tienes propósito con el mundo y tú has venido para impartirle vida y vida en abundancia. El enemigo ha venido para destruirlo porque viene a traer muerte, viene a traer destrucción, catástrofe. Señor, ten misericordia de la humanidad y en el sufrimiento que vive en este momento por causa del coronavirus, que ha trastornado la economía de la gente, de los países, ha trastornado la salud de la gente, sus vidas. Señor, ha generado pánico, ha afectado las emociones de la gente y la gente está acorralada. Ten misericordia por amor de tu nombre. Oh Señor, tu iglesia que también está en el mundo está sufriendo los embates de esta enfermedad. Ten misericordia, Señor, de tus hijos y de tus criaturas. Guarda, Señor, tu iglesia, guarda la humanidad, que haya salvación, libera el intelecto de la gente, levanta una iglesia fuerte, con una palabra poderosa para que llegue a los perdidos y podamos alcanzarlo con la palabra de la cruz, con la esperanza de la cruz en este tiempo. Oh Señor Jesús, ten piedad de los que están enfermos. Tú eres nuestro sanador. Por tu llaga somos sanados. Por los familiares de los enfermos que están distantes, Señor, y que son afectados ellos emocionalmente y los enfermos también. Porque una de las estrategias de la enfermedad es aislar a la gente, separarlo, es volverlo indolente. Ten misericordia, Señor. Restaura la humanidad. Señor, glorifícate en nuestra nación. Salva en este país, perdona pecados, restaura, salva, guía, Señor. Trae liberación en los aires de toda opresión. Da sabiduría, Señora, al presidente de la República y al gabinete de gobierno. Señor, da salida sabia, trae salvación. Que ellos, los que nos dirigen desde el Estado, sean los primeros en buscar tu rostro. Y que todo el pueblo dominicano, en todas las ciudades, los municipios, las provincias, los distritos municipales, busque tu rostro. Se convierta de su mal camino para ser salvo. Salva nuestra nación. Restaura, Señor, por tu misericordia. Te pido que los pobres puedan ser alcanzados en este tiempo conforme a su necesidad. Te pido por aquellos que están quedando sin empleo y que no tienen posibilidad de conseguir los alimentos en este tiempo. Sé con ellos. Tú eres nuestro proveedor. Tú tienes cuidado de nosotros.
por amor de tu nombre, Señor. Te pido por los servidores de la salud, desde el ministerio, desde el ministro hasta los hospitales, los médicos, las enfermeras, los paramédicos, los servidores en los hospitales, están en tus manos. Guárdalo, dale nuevas fuerzas, capacítalo para toda buena obra y que ellos puedan seguir sirviendo. Guarda su salud, protégelo, Señor, de esta epidemia, y que tengan gratitud a la hora de servir y que haya conexión entre ellos y los enfermos, porque tanto ellos como los enfermos están siendo abandonados por su familia. Nadie se quiere acercar y ellos sí conocen lo que se sufre por esta condición. Guarda la salud de nuestros médicos y servidores de salud pública, Señor, por tu misericordia. Recibe honor y gloria. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Amén. Quiero decirte que Dios está a tu lado, que si prometió contigo estar, Él lo hará. La victoria en tus manos Dios entregará. En valle de sombra y de muerte Dios contigo irá. No te desanimes, levántate ya. Un propósito en ti Él cumplirá. Aquello que prometió tú lo verás. Solamente cree que el milagro a tu puerta toca hoy. Solamente cree que el cielo se abre a tu favor. He visto a Dios obrar en mí y estar conmigo hasta el final. Solamente cree que Él contigo está. Las fuertes tormentas que a tu vida soplan hoy no impedirán tu caminar, pues eres más que un vencedor. Un propósito en ti Él cumplirá. Aquello que prometió tú lo verás. Solamente cree que el milagro a tu puerta toca hoy. Solamente cree que el cielo se abre a tu favor. He visto a Dios obrar en mí y estar conmigo hasta el final. Solamente cree que Él contigo está. Solo debes confiar, las puertas se abrirán. Todo lo prometido en ti cumplirá. Levántate y pelea, recuerda sus promesas. Solamente cree que el milagro a tu puerta toca hoy. Solamente cree que el cielo se abre, que el cielo se abre. Yo he visto a Dios obrar en mí y estar conmigo hasta el final. Solamente cree que Él contigo está. Lo bendiga a todos. Estamos agradecidos del Señor por su misericordia a nuestro favor. Espero que puedan mantenerse en sus hogares en este tiempo de cuarentena, que el Señor me lo cuide por allá y que estemos pendientes los unos de los otros para asistirnos conforme a la necesidad de cada uno. El día de hoy quiero entrar con ustedes en una predicación que hoy queremos hablar acerca del propósito del sacrificio.
Hoy queremos hablarle de sacrificio, del propósito del sacrificio, específicamente del propósito del sacrificio por todos los pecados y por toda la humanidad, que es el sacrificio de Cristo. De eso estaremos hablando en el día de hoy. Espero que la palabra pueda llegarle y que pueda confrontarnos y guiarnos al conocimiento y a la revelación oportuna en este tiempo. Honramos a Dios por su misericordia. La caída de Adán generó una catástrofe en el mundo. La caída de Adán en el mundo ha generado toda una catástrofe. Una catástrofe que en el principio no se entendía, no era tan fácil pasar de una situación de control, de dominio del mundo, a pasar el hombre a ser pasivo. El pecado original vino a acabar con la raza humana, no solamente con Adán, sino también con su descendencia. El pecado se introdujo en el hombre y esto vino a trastornar todo lo que seguía, todo lo que siguió a partir de Adán. Inclusive nosotros en el día de hoy estamos recibiendo las consecuencias de ese pecado de Adán. Por eso la catástrofe que produjo el pecado de Adán trajo consigo la respuesta de Dios a esa catástrofe. Y la respuesta de Dios estaba ya de antemano establecida, porque el Señor tiene todo un diseño, todo un plan para responder en diferentes momentos. Y ya cuando Adán fracasa, Dios tenía ya un plan para rescatar, para restaurar todo aquello. Me gustaría hoy compartir la escritura con ustedes para que nos adentremos de lleno en lo que es la predicación que tenemos en el día de hoy. La palabra la vamos a tener en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 6 al versículo 10. Vamos a tener la palabra en el día de hoy. Leemos en el nombre de Jesús la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aleluya. La palabra nos trae refrigerio en este tiempo que se está conmemorando el periodo de Semana Santa o la Semana Mayor. En este tiempo la gente está con un corazón dispuesto a escuchar la palabra por la misma naturaleza religiosa del ser humano, y tenemos que aprovechar para darle una palabra de bendición a aquellos que están sedientos en este tiempo. Adán, mediante la caída, introdujo en el mundo, en la raza humana, el pecado, entregó el dominio del infierno a Satanás y perdió toda autoridad. Esto es lo que viene a generar la respuesta de Dios, el hecho de que Adán haya perdido la autoridad que Dios había dado en él, la investidura que él tenía como hijo de Dios, que se reflejaba a través de la obediencia, del conocimiento de Dios. En la misma medida que Adán se aparta del Señor, pues pierde todo lo que había recibido de Dios, como la salud, la autoridad, la vida en sí mismo, que eso es lo que está estableciendo la Escritura. Entregó el dominio del mundo al infierno y a Satanás. Ahora Adán ya no es el fuerte, Adán ya no es el que controla, Adán no es el que administra, sino que le entregó al enemigo el dominio de lo que Dios le había entregado en él. Él se lo entregó por el pecado. En la medida que él desobedeció a Dios, que pecó, él le entregó a Satanás y al infierno el control de lo que Dios le había entregado, que fue el control del mundo y de su descendencia, conforme a lo que establece la Escritura.
Por eso el texto bíblico dice, la mujer respondió a la serpiente y dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. O sea, que el acuerdo, el pacto en el Edén que Dios hace con el hombre era justamente ese, que debía permanecer en obediencia y no comer del fruto del árbol que producía el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, para poder entonces él seguir conectado con el Señor. Y el análisis que Eva está haciendo con la serpiente y está tratando la serpiente de meter una nueva enseñanza, ella se defiende y le dice que fue exactamente lo que Dios había dicho. No comeréis del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo coma moriréis. Y entonces ahí entró ella en la conversación y se distrajo. Y por eso, entonces luego ella come y le da al esposo, le da a Adán. Y entonces ahí en esa caída entregaron el poder, el dominio, el control y la autoridad se le entregaron al enemigo. El ser humano perdió todo el control y la autoridad. Y volvió a ser vulnerable ante la muerte física y la muerte espiritual. Y volvió a ser vulnerable, entonces comenzó a ser vulnerable a la muerte física, a la muerte espiritual y a las enfermedades. La muerte espiritual porque Adán, al romper la relación con Dios, espiritualmente estaba muerto, estaba separado de Dios. Y entonces generó una enemistad con Dios, generó un abismo, que justamente cuando Cristo aparece viene para deshacer ese abismo, que se creó inmediatamente el pecado hasta que Cristo aparece. Porque Adán había desobedecido y esa desobediencia no era solo en función de él, sino de su descendencia completa, entonces ya estaba en una condición de muerte espiritual. Aleluya. Y la muerte física, que a partir del pecado original el ser humano entonces ya no puede durar todo el tiempo, toda la vida, no puede durar tanto tiempo reteniendo la vida en sí mismo porque el cuerpo comenzó a deteriorarse. Y una de las manifestaciones de la muerte física es la enfermedad. Justamente las enfermedades se van a desarrollar en el ser humano a partir del pecado original. Y por ejemplo, ahora la gente está hablando de el coronavirus como una enfermedad causada por el pecado y entonces tenemos que analizar el punto, porque tiene que ver exactamente con el pecado original, que al Adán pecar, a partir de ese momento, entonces el ser humano va a morir espiritual y físicamente, y las enfermedades son parte de la dinámica de la vulnerabilidad del ser humano a partir del pecado, y es lo que genera la muerte. Y hablamos de la muerte física, que es la separación del cuerpo físico. El cuerpo espiritual se va a separar del cuerpo físico y entonces va a generar lo que se conoce como la muerte física, donde ya el cuerpo humano material ya no responde porque el cuerpo espiritual que lo hace moverse y reaccionar ya no está. Entonces las enfermedades justamente tienen que ver con eso, y esta enfermedad que estamos viendo hoy no es producto necesariamente del pecado actual que la gente está cometiendo. Es posible que sí, pero lo que sí tiene que ver es con el origen del pecado, porque a partir del pecado de Adán la gente se enferma, porque se volvió vulnerable a las enfermedades y a la muerte. Entonces a partir de ahí van a ocurrir enfermedades que no necesariamente tienen que ver con que yo esté en pecado o no, sino que por ser descendiente de Adán y porque soy vulnerable a la muerte física, lo normal es que sea afectado en algún momento de la vida por alguna enfermedad. Es parte de la dinámica por haber caído el ser humano. El Todopoderoso trajo la respuesta al fracaso de Adán, al fracaso en el Edén. Dios trajo la respuesta porque Dios no deja al ser humano caído para siempre, sino que se acerca a ese ser humano caído con el propósito de redimirlo. Y por eso es que en el Génesis
En el texto anterior está en Génesis capítulo 3, el versículo 2 y 3, y el siguiente está en el mismo capítulo 3, pero el versículo 15, que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, hay una situación a partir del pecado, donde Dios está prometiendo al hombre caído, está prometiendo a Adán y a Eva y a su descendencia, le está prometiendo la salvación, la redención, y que lo iba a hacer a través de la misma descendencia de Eva, porque ya se estaba refiriendo el Señor al postrer Adán, quien iba a venir con un cuerpo como el de Adán para establecerle normas a aquel que venció a Adán y vencer al infierno y a Satanás con un cuerpo similar al de Adán, quien había caído ante él. O sea, Dios le está haciendo la promesa, no lo abandonó en la caída, y el sacrificio del que estamos hablando hoy, que es el sacrificio de Cristo, desde aquí, desde el mismo pecado, comienza a aflorar, porque está diciendo justamente que será herido en el calcañar y que él herirá a la serpiente, a su simiente en la cabeza. O sea que ahí comienza toda la propuesta de Dios para el ser humano, pero ya Dios tenía en sí, porque conoce todas las cosas, cuál era la respuesta en el momento que el hombre pecara. Ahora Él se lo está comunicando porque ya lo tenía. Y entonces le está diciendo: vas a entrar en va a haber una crisis, va a haber una situación, pero va a salir vencedor tu descendiente, porque va a herirlo en la cabeza, que es un golpe mortal, y en el talón del pie, ese es un golpe, pero no es de muerte. Aunque Cristo sí murió, pero el golpe no fue de muerte en términos de destrucción, porque se levantó, y Satanás a partir de ahora ya está sentenciado y ha sido derrotado por la simiente de la mujer que establece el texto. El apóstol Pedro nos está hablando en la Escritura acerca del tema, y él dice en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el versículo 19, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aleluya. O sea que antes de crear Dios el mundo que nosotros vemos, antes de crear el mundo físico, antes de crear al hombre, ya Dios tenía un plan, un diseño. ¿Y por qué Dios permite? Es la pregunta de la gente. ¿Por qué permite que el hombre caiga si él sabía que iba a caer? Lo que pasa es que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y no se va a detener porque alguien tenga una debilidad o porque alguien vaya a caer en el camino. Dios tiene todo un plan, un propósito, pero Él sabía porque Él es Dios. Y en su presciencia, en su conocimiento general de todas las cosas, Él sabe lo que va a ocurrir en el mundo. Y Él tiene la respuesta para cada cosa que va a ocurrir en el mundo. Ya Él tenía la respuesta al pecado de Adán, porque Él lo sabía. Y entonces, ¿qué hace? Que le dice a Adán cuál es la salida, el plan que él tiene para su descendencia, porque Adán había fracasado, y eso es lo que Pedro está citando. Pedro está citando justamente el plan que Dios tenía antes de la fundación del mundo. Y por eso dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios estaba destinado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces está diciendo que en la eternidad Dios había marcado la respuesta a la caída de Adán, y cuando Adán fracasa, Él se lo comunica, y no ocurre inmediatamente, sino que había sido marcado en la eternidad cuándo iba a aparecer. Y Pedro, el apóstol Pedro, está hablando de eso, de la expresión de Cristo como de un cordero sin mancha
sin contaminación y que había sido destinado en el propósito eterno de Dios para la salida a la crisis que sería provocada por el pecado de la humanidad. Bendito es el nombre del Señor. Así que nosotros tenemos que entender esto. Dios no va a desamparar a la raza humana y no lo ha desamparado ni aún en la peor catástrofe que ha ocurrido, que fue la caída de Adán y que fue el ser humano se independizó de Dios y comenzó a vivir una nueva experiencia. Dios tenía la respuesta y Él tiene la respuesta a cada cosa y ha marcado en la eternidad un punto cuando las cosas tienen que concluir. Igualmente cuando tienen que ocurrir. Por eso estamos totalmente confiados y seguros en Él. Y cuando llegó el momentum en el plan eterno de Dios, el ser humano fracasa, se lo comunica y luego sigue hacia adelante hasta llegar el momento que presenta el texto bíblico que dice el apóstol Pedro, donde manifestó por su amor la salvación por medio de Cristo y la perfección de su sacrificio en el mundo. Ahora nosotros hablamos hoy del propósito. ¿Cuál es el propósito de ese sacrificio? El sacrificio de Cristo tiene un propósito general, de cosas que vinieron con ese sacrificio y que de la misma manera que el pecado trastornó el mundo en el fracaso de Adán, el sacrificio de Cristo viene a trastornar el mundo, pero de manera positiva. Viene a producir cambios en la humanidad. Y eso es lo que la Sagrada Escritura está estableciendo. Y hoy queremos compartir algunos puntos que tienen que ver con ese propósito, tienen que ver con el propósito de ese sacrificio. Antes me gustaría ver con ustedes en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que nos da una enseñanza que debemos tomar en cuenta. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues lo que duermen, de noche duermen, y lo que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces le dice, no durmamos como los demás, no seamos ignorantes como los demás. ¿Quiénes son los demás? Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no son iglesia, están durmiendo, aunque hay creyentes que también están durmiendo. Su entendimiento está entenebrecido y no pueden entender las cosas de Dios. Y dice, los que duermen de noche duermen porque están en tinieblas y se embriagan de noche también. Porque el que vive en tinieblas vive embriagado y vive durmiendo. Los hijos de Dios no debemos vivir embriagados ni durmiendo, sino debemos estar despiertos. Debemos conocer la voluntad de Dios, su propósito. Debemos estar activos, reconociendo quiénes somos en Dios, quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. ¿Y cuál es el posicionamiento que tenemos? Ha llegado el momento de despertar y creo que sí, que la iglesia necesita despertar. Despertar de ese sueño que lo tiene embriagado y que no lo deja ver ni entender el diseño de Dios. Y entonces el llamado de la Escritura en este tiempo es para despertar. Y el mismo apóstol Pablo habla de esto, despiértate tú que duerme, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque el que está durmiendo, como establece en la primera carta a los tesalonicenses, está desconectado de la realidad, está embriagado. Y una de las cosas que embriaga al ser humano son los afanes del mundo. Y es tiempo de estar despierto, de estar activo, viendo las cosas y dispuesto y con todo bajo control. Los que están en tinieblas son los que están durmiendo y embriagados. Y el estar embriagado y durmiendo, eso va a generar en nosotros cierto control del enemigo sobre nuestras vidas. Pero si el Señor está al control, todo es diferente. Ahora, ¿qué dice acerca de nosotros, de aquello que estamos sirviendo al Señor? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Aleluya, seamos sobrios. Una persona sobria es el que tiene las cosas bajo control. Alguien que tiene dominio de lo que está pasando, de lo que se está viviendo. Entonces nosotros
El Señor nos ha dotado de esa capacidad de templanza o dominio propio para que nosotros actuemos con sobriedad en este tiempo, mientras la gente está en tinieblas, embriagado y durmiendo. A nosotros nos llama a velar y a ser sobrio. El que vela es el que está pendiente a los movimientos. Porque el texto bíblico está diciendo, velen y oren para que no entren en tentación. Y eso es interesante, porque si puedes velar, está pendiente por dónde viene el enemigo a atacar. Y si puedes orar, entonces está conectado con Dios para que te dé nuevas fuerzas y pueda guiarte. Y entonces en medio de la crisis general tenemos que estar activos, pendiente por dónde viene el enemigo a atacarnos, de qué manera nos está atacando, cómo nos envuelve y cómo nosotros nos descuidamos. Entonces necesitamos que se active el conocimiento de Dios para nosotros poder estar con la situación bajo control. Velemos y seamos sobrios. Sumamente importante. Poder permanecer, ser vigilantes y mantenernos en sobriedad. Que establece el texto bíblico, que dice el Señor en términos general y la teología acerca del propósito del sacrificio. Una de las cosas que Cristo vino a hacer en el sacrificio fue a restaurar cosas que se perdieron en el pecado de Adán. Y por eso tenemos que estar vigilantes y manejarnos con sobriedad para nosotros poder recibir el beneficio de las áreas que han sido restauradas en el pecado de Adán. Cayeron en el pecado de Adán y que ahora se restauran. Y ese es uno de los propósitos del sacrificio de Cristo. Venir a restaurar lo que Adán perdió. Y eso tiene que ver con restaurar el dominio, el control, el poder y la autoridad al ser humano, que Adán la perdió para él y su descendencia. Y entonces Cristo viene a restaurar. Una de las cosas es la restauración de la relación de los descendientes de Adán. Viene a restaurar la relación de los descendientes de Adán con Dios, que se quebró en Adán y no hubo oportunidad hasta que Cristo viene a restaurar. La restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Dios no creó a su imagen ni semejanza, pero el pecado logró distraer al ser humano y el ser humano con algunas facultades no podía ejercerla. Y entonces no podíamos en nuestra condición de pecado, por ese pecado de herencia, dejar ver en nosotros la imagen de Dios con la que el Señor nos había adoptado. Y entonces en la restauración de Cristo, en su sacrificio, y Él restaura todas las cosas, y dentro de esas cosas que restaura, además de darle la oportunidad a la gente para volverse a Dios, reconciliarse con Dios, también va a restaurar la imagen de Dios en nosotros. Como también va a restaurar el papel de la mujer en la familia y en la sociedad. Esto es importante. El Señor también en su sacrificio restaura el papel de la mujer en la familia y en la sociedad. ¿Por qué la restaura? Porque al ella comer del fruto prohibido y darle a Adán, ingerir ella y luego darle al esposo, ella entró en una degradación igual que él. Y entonces la degradación de ella es que ella pasó de un posicionamiento de autoridad y de coheredera, de asistente del esposo, de ayuda idónea. Ella pasó a otro plano. Entonces ya ella era... el deseo de ella era para su marido. Pasó de ser ayuda idónea del hombre a ser instrumento de deleite del hombre. Porque a partir del pecado ella se degrada. Y entonces ese posicionamiento de autoridad, de conocimiento para ejercer en el mundo de ayuda idónea, ella es desplazada. Entonces al ser desplazada por causa del pecado, entonces ella era solamente como un instrumento de deleite para su marido y no era valorada
como Dios la había creado en el principio, porque el pecado desestabiliza todas las cosas. Entonces ella fue degradada en el pecado y en el sacrificio de Cristo. Una de las cosas que viene a traer el sacrificio de Cristo, que es importante en la sociedad, es la restauración de la mujer. Restaura su posicionamiento en la familia y en la sociedad y vuelve a ser ayuda idónea. Vuelve el posicionamiento. Aquí ella es parte de la dinámica administrativa de la familia y ya no debe ser vista solo como un instrumento de servicio y de deleite, sino que ahora viene a ser lo que era Eva al principio. Y por eso el sacrificio de Cristo es tan extraordinario. Y yo sé que alguna gente se están preguntando, entonces, ¿por qué el trato de la mujer? Porque hay gente que se ha quedado durmiendo, se ha quedado embriagado, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y como está embriagado y está durmiendo, está en tinieblas y no puede ver el sacrificio de Cristo y el efecto que está produciendo en la vida de la gente. Y ahí está también la pregunta, entonces, ¿por qué la iglesia, alguna gente en la iglesia no lo pueden entender? Porque ellos todavía están viviendo en el antiguo pacto y no han comenzado a vivir la nueva etapa que Cristo ya nos trajo, que vino a posicionar a la mujer y al hombre, vino a restaurar las cosas para que sean como al principio de la creación. De eso se trata. Y por eso que el sacrificio de Cristo produce tanto impacto en el mundo físico y en el mundo espiritual, y por eso que Satanás no puede aún soportar esto por lo que viene a hacer. Viene a restaurar cosas que se perdieron en el pecado de Adán. Y una de ellas es la restauración de la mujer en la sociedad y en la familia. Vuelve a ocupar su posicionamiento, porque el Señor se lo devolvió en el sacrificio. Le devuelve lo que había perdido. Y le devuelve la imagen de Dios. Y al recuperar la imagen de Dios, entonces viene a un posicionamiento. Y pasa de nuevo a ser lo que era conforme al diseño del Señor. El Señor en su sacrificio devuelve posicionamiento y derrota a Satanás al infierno y pone límite a las operaciones del infierno. Una de las cosas que se lograron en el sacrificio por la que Cristo tiene que sacrificarse es justamente para derrotar a Satanás, al infierno y para limitar su poder. Por eso que el texto está diciendo que lo exhibió públicamente, derrotándolo en la cruz, refiriéndose al acta de los decretos. Porque había un acta, pero esa acta no era física. Aunque el sacrificio de Cristo fue físico, pero tuvo un impacto en el mundo espiritual y produjo transformaciones tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Y a quien derrota aquí es al espíritu y al engranaje que tiene el control del mundo a partir del pecado. Entonces derrotó a Satanás literalmente. Y la gente se va a preguntar, pero ¿cómo es que todavía él está operando? Él está operando porque la gente deja que él opere en ellos, pero él ha sido derrotado. Y además su poder ha sido limitado. Y se le puso el tiempo. ¿Hasta dónde debe operar? ¿Qué tiempo debe durar operando en el mundo físico? Como en el mundo físico se mide en el crono, en el tiempo, pues también en el mundo físico él tiene un tiempo de operación. Y por eso la Sagrada Escritura dice que anda desesperado, porque sabe que le queda poco tiempo, porque en el sacrificio de Cristo se marcó un nuevo tiempo para él y se le puso fin. Ya él sabe cuándo es el fin de su operación. Aleluya. Aleluya. El Señor en su sacrificio
está derrotando a Satanás, está derrotando al infierno, está poniendo límite a las operaciones en dos áreas importantes, en durabilidad y en potencia. Ya Satanás y el infierno no duran todo el tiempo que vivían operando sin límite. Ya tienen un tiempo, tienen límite. Pero también se redujo la potencia, el poder de operación se ha reducido por el sacrificio de Cristo, porque se le ha puesto límite sobre quién operar y sobre quién no operar. No puede operar en aquellos que son hijos de Dios y que viven en obediencia. Se ha limitado su poder en términos de la durabilidad, porque ya tiene un tiempo que debe terminar, y en la potencia, porque ya no puede operar de la misma manera en todos los seres humanos, porque hay controles. Se le establecieron normas y controles a partir de que en el sacrificio de Cristo lo ha vencido. Él sigue operando hasta que llegue el día, pero ya la sentencia está dictada. Y entonces esa acta de esos decretos que en términos espirituales existían y que Satanás la tenía consigo debajo del brazo, a partir del pecado de Adán, él demostraba que él podía controlar al mundo. Y por eso es que en la tentación de Cristo, él está diciendo que le va a dar todos los reinos del mundo si postrado lo adora. Porque él se creía dueño por el acta que tenía debajo de su brazo. Y entonces esa acta es la que dice el apóstol Pablo, que Cristo la ha levantado, la subió, porque la recuperó, la arrebató, y ahora le devuelve el control al ser humano que lo había perdido, porque Satanás se lo había arrebatado en el pecado. Y eso es lo que va a hacer Satanás cuando nos lleva al pecado, que va a arrebatar la autoridad de Dios en nosotros. Y por eso va a traer torpeza y va a generar entonces borrachera y sueño, porque eso es lo que da las tinieblas. El que está en tinieblas no puede ver, no puede vivir diferente. Aleluya. De manera que la durabilidad y la potencia del infierno y Satanás ha sido controlada por el sacrificio. Se le puso límite. También el sacrificio vino para dar libertad de elección a los seres humanos. Hasta el sacrificio de Cristo, el ser humano no tenía libertad de elección, porque la libertad de elección era solo para los descendientes de Abraham, en Isaac y en Jacob. Por eso es que el texto en Deuteronomio está diciendo: yo he puesto la vida y la muerte. Elijan ustedes qué quieren elegir. Ahora yo quiero que elijan la vida, le dice el Señor, para ellos y para su descendencia. Ahora estaban en libertad de elegir la muerte si decidían. Pero el gentil no tenía libertad de elección, era solo el descendiente de Abraham. Y entonces Cristo viene a traer para todo descendiente de Abraham, tanto para judíos, israelitas, para todo descendiente de Abraham, como para los gentiles que no eran descendientes de Abraham, viene a darle una oportunidad de elección. Tú tienes libertad de elegir hoy, ¿qué quieres? Si quieres elegir la vida y servir a Dios, el sacrificio de Cristo te da la oportunidad. Y ese es uno de los objetivos del sacrificio. Traer libertad de elección al ser humano, que pueda libremente elegir lo que quiere. Si servir a Dios o no servir a Dios. Si vivir en tinieblas, en borrachera y dormido por el pecado y embriagado por la cosa del mundo. O si es capaz de elegir la vida, servir a Dios, vivir para Él y tener un lugar diferente. Ahora, a partir del sacrificio de Cristo, el infierno es de libre elección. Antes no. Todas las personas, por su condición de pecado, morían e iban a un lugar de tormento. A partir del sacrificio de Cristo hay libre elección. El que va al infierno lo decide Él. Él quiere ir y va. Y el que quiere ir al cielo va, el que quiere ir a donde está Dios va, porque hay libertad de elección. Y Satanás no puede controlar esa libertad que tiene la gente de elegir. Lo que sí puede hacer es crear sueño en los creyentes para que no le alumbre la verdad que deben guiar a la gente hacia Dios. Porque no son fieles. Puede operar en la gente que no es fiel. Pero si usted es fiel a Dios, el enemigo no puede operar en bajo ninguna circunstancia.
Y usted está puesto para que le anuncie a la gente las verdades de aquel que lo sacó a usted, que la sacó a usted de las tinieblas a su luz admirable, que le cuente cómo se produjo el proceso, para que esa gente entonces, sus sentidos sean iluminados, su intelecto pueda ser liberado, el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, pueda convencerlo de su condición pecaminosa que necesita arrepentimiento, de justicia, de que ya Cristo ha llenado las expectativas de la justicia de Dios y que él puede ser justificado, y de juicio porque ya Satanás ha sido vencido, y ha sido condenado y no puede operar sobre él a la fuerza. Entonces, el sacrificio de Cristo vino a traernos esa libertad, libertad de elección. Hoy nosotros elegimos lo que queremos. Y ese concepto de libre albedrío se hace efectivo a partir del sacrificio de Cristo. Porque antes del sacrificio de Cristo la gente no conocía a Dios, no podía elegirlo porque no lo conocía, no tenía libertad de elección, no había quien se lo enseñe. Entonces a partir del sacrificio de Cristo se activa la libertad y la gente decide lo que quiere. El que quiere servir a Dios e ir donde está Dios, lo hace. Y el que quiere servir al pecado e ir a un lugar de tormento, lo decide y lo recibe. Está en libertad de elegir. Nosotros estamos llamados para decirle a la gente cómo elegir lo bueno. ¿Qué es lo que Dios quiere? No es solamente darnos libertad, sino que nosotros elijamos lo bueno, que lo elijamos a Él. Que elijamos vivir en temor y en la gracia que se ha establecido. Y entonces Cristo viene para eso, para que el ser humano tenga libertad de elección, pueda libremente elegirlo a Él si quiere. Aleluya. Ante el sacrificio de Cristo, antes del sacrificio de Cristo solamente podían elegir los hijos de Abraham en Isaac y Jacob. Cristo también vino a establecer la salvación y el nuevo pacto. Uno de los objetivos del sacrificio es establecer en el mundo espiritual y físico la salvación para el ser humano y el nuevo pacto. No era necesario ofrecer la salvación a los descendientes de Adán si Adán no fracasa en el huerto. Porque Adán estaba en una buena relación con Dios, vivía para él y su condición era de salvado. Ahora, ¿por qué tiene entonces que venir Cristo a ofrecer la salvación? Porque Adán fracasó, él y su descendencia. ¿Y por qué tiene que ofrecer un nuevo pacto? Porque el anterior pacto ya había sido violado, había fracasado. Debían obedecer a Dios para permanecer en el huerto. No lo obedecieron ni salieron. Y entonces el Señor va a crear un nuevo pacto que no solamente va a sustituir el pacto con Adán en el Edén, sino que también va a sustituir todos los demás pactos, incluyendo el pacto con el pueblo de Israel, porque Cristo es universal y vino a abarcarlo todo, tanto a los judíos como a los gentiles. Él lo abarca todos, porque todos son descendientes de Adán. Y entonces viene a traer un nuevo pacto, para que en su sangre, ya a partir de Cristo, por su sangre, la sangre derramada en la cruz del Calvario, la gente puede alcanzar salvación. Porque antes solamente los descendientes de Abraham, en Isaac y Jacob tenían la oportunidad de hacer sacrificio de animales por sus pecados. Y el derramar la sangre de los animales le permitía a ellos recibir perdón de pecados. Porque no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y por eso la sangre de Cristo tuvo que ser derramada, como de un cordero. Lo único que no tenía mancha ni arruga. No tenía ninguna contaminación. Era libre de todo pecado. Ahora, en Cristo, y a partir de Él y de ese sacrificio, ya no hay que hacer sacrificio de animales. De manera que el sacrificio de Cristo es completo. Y su sangre tiene capacidad de perdonar a todo ser humano y todo pecado. Y no es necesario ya hacer otro sacrificio. Y eso tiene que ver con el nuevo pacto. Ahora, la desobediencia de Adán, aquí sus descendientes son perdonados. El sacrificio que hacía el pueblo de Israel ya no es necesario porque Él se ofreció por todos. Y a partir de ahora, en el nuevo pacto, solo la sangre de Cristo
está autorizada para lavar el pecado de la humanidad, de todo ser humano y todo pecado. Ahora, se requiere para el establecimiento de la salvación y entrar en el nuevo pacto, se requieren 3 elementos importantes: el arrepentimiento, la fe salvadora y la obediencia. Son los requerimientos para que la salvación que ya ha sido establecida en el mundo espiritual y en el mundo físico, yo pueda acceder a ella. Se accede a esa salvación que Cristo ha obtenido mediante su sacrificio en la cruz cuando yo soy capaz de arrepentirme para vida, cuando yo siento dolor por mi condición espiritual, cuando siento dolor por mi condición pecaminosa y decido volverme de esa vida a Dios. Entonces yo puedo alcanzar su misericordia y tener una oportunidad para entrar en la salvación y el nuevo pacto. La fe salvadora, porque yo necesito que se establezca en mí una nueva vida y para eso tengo que creerlo. Creer que solamente en Cristo hay salvación, que su sacrificio es autosuficiente y que no necesito nada más para entrar donde está Dios y para que mi vida se restaure espiritualmente. Por eso, para entrar en el nuevo pacto y en la salvación que ya se ha establecido, yo necesito tener fe. Yo necesito creer que solamente en Él hay salvación. Y el tercer elemento es que yo tengo que aprender a obedecer los principios del reino de Dios. Tengo que obedecer a Cristo como una señal de que yo estoy aceptando la salvación y el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Si yo no puedo obedecer lo que dice la palabra, entonces yo no estoy aceptando la salvación y el nuevo pacto. Necesito obedecer, someterme, darle una oportunidad a Dios para que opere en mi vida. Es uno de los objetivos del sacrificio de Cristo, establecer en el mundo un nuevo pacto y establecer la salvación para que la gente libremente, los descendientes de Adán, puedan elegirla. Ahora, si no tenemos arrepentimiento, si no creemos en que solamente en Cristo hay salvación y que Él va a guiarnos, entonces no lo lograremos. Y si no podemos obedecer o someternos voluntariamente a lo que el Señor ha establecido, tampoco podremos. El nuevo pacto en la sangre derramada por Cristo Jesús está en capacidad y en autoridad de perdonar a todo pecado y alcanzar a todo ser humano. Una de las cosas que también vino a traer Cristo por su sacrificio en la cruz es que vino a introducir lo que se conoce como la Trinidad de Dios. Vino a introducir la Trinidad de Dios en el mundo. En el mundo conocían a Dios y conocían al Padre, pero no podían distinguir que Dios es un ser singular y plural al mismo tiempo, que es uno en sustancia y voluntad, pero 3 personas que han operado desde la eternidad y que fueron manifiestos en la fundación del mundo, pero no lo dio a conocer. Y lo dio a conocer a Jesús en 2 etapas. En la primera etapa lo dio a conocer a los ángeles, a la creación superior, y en la segunda etapa lo dio a conocer al mundo. Y el sacrificio de Cristo viene para el propósito de ese sacrificio es para dar a conocer la Trinidad de Dios en el mundo. Y ya el mundo libremente puede conocer a Dios en esencia. Y puede conocer al Padre, puede conocer al Hijo y puede conocer al Espíritu Santo. Esa manifestación se hace a partir del sacrificio de Cristo en la cruz. Él vino a introducir a Dios y a su Trinidad en el mundo. Vino a establecer una nueva dispensación. Cristo en la cruz estableció por su sacrificio y en su resurrección una nueva dispensación. Ya habíamos vivido varias dispensaciones desde la creación del hombre en Adán. Esa etapa de inocencia, como la de la conciencia a partir del pecado, del gobierno humano que siguió la época de la caída del hombre y la época patriarcal, cuando Dios está eligiendo a Abraham y a su descendencia
para que formen una nación de donde Cristo vendría para salvar a la humanidad, y luego le sigue entonces ya el periodo israelita, que ya es específicamente una nación que Dios está eligiendo para que cumpla un propósito, la ley, el Sinaí, todo aquello. Pero ya aquí en Cristo viene a establecer una nueva dispensación que se conoce como la gracia perfecta, porque en las dispensaciones había gracia, pero aquí hay una gracia perfecta, que viene siendo la manifestación del amor de Dios en su más amplia expresión. Por eso que Cristo está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de la gran expresión del amor de Dios que se reflejaba a través de su manifestación para salvar a la humanidad. Entonces, en el sacrificio, Cristo viene a establecer una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia perfecta. Aleluya. Viene a establecer la gracia perfecta como la expresión de la manifestación del amor de Dios hacia la humanidad. Porque Dios sigue amando a la humanidad aun cuando había fracasado en Adán, y viene a manifestarlo. Viene a traer una nueva esperanza por medio de la cruz. Viene a establecer el amor de Dios por medio de la misericordia de Dios y de la paciencia. Sus tres manifestaciones, Cristo viene a establecerla en la cruz por medio de su sacrificio. La gracia perfecta, el amor de Dios que de manera inmerecida está alcanzando a la humanidad perdida. Es una manifestación del amor, porque el amor se manifiesta de la gracia, de la misericordia, de la paciencia. Y su misericordia que se activa ahora en favor del ser humano, que el ser humano puede activarla a su favor cuando tiene arrepentimiento, cuando reconoce la grandeza de Dios. Pero esa misericordia ha sido activada por Cristo en su sacrificio, donde Dios está rescatando al ser humano que está sufriendo la consecuencia de su propio pecado, y no lo destruye, sino que le da una oportunidad. Y esa es la pregunta que mucha gente se está haciendo. ¿Por qué antes de Cristo mucha gente moría haciendo algún pecado y era inmediatamente ipso facto, recibía las consecuencias de su pecado? Pero ¿qué pasa ahora? Lo que pasa es que ahora se activa la misericordia de Dios. Y el tercer elemento es la paciencia. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces el amor de Dios a plenitud es la manifestación de la cruz y de Cristo en la cruz. Y hay una nueva oportunidad para la gente a través de la gracia perfecta, de la misericordia y de la paciencia de Dios, para que puedan esperar hasta el rescate que Dios viene a traer. Aleluya. También viene el Señor a introducir por medio del sacrificio de Cristo, además de la gracia perfecta, introduce el Espíritu Santo al mundo y le da la autoridad a la administración de la iglesia. Aquí Cristo está también introduciendo el administrador del reino en la tierra, gobernador del reino en la tierra. Viene a establecerlo, viene a introducirlo en el mundo. Y viene a establecer la iglesia como parte de una dinámica que estaba en el corazón de Dios, en su propósito eterno, que en la restauración por medio de Cristo se establezca una iglesia y que esa iglesia sea guiada por el Espíritu Santo. Aleluya. Para producir equilibrio en el mundo físico y en el mundo espiritual, Dios ha establecido la iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, con un propósito. Porque la iglesia viene a producir un equilibrio en el mundo físico. Y la iglesia es una de las manifestaciones del poder de Dios a través de su sacrificio y su resurrección. Porque tenemos una iglesia que viene a controlar. El mundo está siendo atacado, dominado por el infierno, por el pecado, y está totalmente contaminado. Y entonces trae Dios una iglesia para ponerla en el mundo como una embajada que tiene autoridad, que tiene poder, que impacta el mundo espiritual y el mundo físico por su vida, por su experiencia, por su autoridad, por su conexión con el Espíritu Santo. Y entonces viene a traer una nueva esperanza. Se produce un equilibrio. Cuando todo está en caos, todo el mundo está en pecado, no hay conocimiento de Dios, se establece la iglesia, las cosas comienzan a cambiar porque hay alguien que representa a Dios. Y la iglesia como comunidad de creyentes en el mundo apela a la misericordia de Dios, y hay cosas que no ocurren justamente porque Dios protege a sus hijos,
protege su iglesia, viene a producir un equilibrio. No deja que el enemigo obre libremente, sino que la iglesia le pone un stop, porque no puede llegar hasta la iglesia. Y el Señor la ha investido a la iglesia con una autoridad para deshacer los poderes de las tinieblas, y todo eso se estableció a partir de la cruz. Hay un propósito extraordinario en el sacrificio de Cristo que viene estableciéndose. También establece la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes por medio del sacrificio de Cristo. Porque ahora el Espíritu Santo va a vivir en la iglesia, va a operar en la iglesia como gobernador del reino de Dios, va a operar en nosotros y nos va a dirigir, y va a producirse una conexión entre el espíritu humano y el Espíritu de Dios, que va a operar a través del espíritu humano, y entonces eso va a devolver la imagen de Dios y vamos a comenzar a vivir pendiente del cielo, a experimentar cosas extraordinarias de las que pasaron en el cielo, y todo eso viene dado a partir del sacrificio de Cristo, porque antes del sacrificio de Cristo no era así, porque aún el pueblo de Israel, al no tener el Espíritu Santo y esa conexión de vida, por eso continuamente tenían que vivir ofreciendo sacrificio por el pecado, porque también en el sacrificio de Cristo en la cruz viene a producirse un equilibrio, porque el Espíritu Santo en la vida, en el espíritu de los creyentes, de los hijos de Dios, produce un equilibrio a partir de la naturaleza concupiscente. Porque la naturaleza concupiscente nos controlaba totalmente antes de conocer a Dios, y todo lo que hacíamos era lo que Satanás quería que hagamos a través de nuestra propia naturaleza, a través de nuestros propios deseos desenfrenados. Y entonces el Espíritu Santo viene a producir un equilibrio en la vida de los creyentes, y ya no tiene necesariamente que hacer sus deseos, sino que el Espíritu de Dios va a guiarlo para que pueda controlar esos deseos. Y entonces viene dado a través de una transformación y liberación del espíritu que va a afectar todo nuestro ser. Adán, el espíritu humano, el que tenía Adán, el espíritu de Adán estaba sujeto al Espíritu de Dios antes de pecar. Y lo que Adán hacía era aquello que el cielo quería que él hiciera, porque estaba siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Por eso es que cuando él peca, tiene miedo, se esconde de Dios, porque ya él no tenía conexión con Dios. Y entonces en el sacrificio de Cristo en la cruz viene a devolver, a restaurar esa relación y a introducir el Espíritu Santo en el mundo y entregarle el control de la iglesia para que pueda operar en nosotros. Nosotros como iglesia producimos equilibrio en el mundo físico y en el mundo espiritual. El enemigo no tiene derecho a operar abiertamente, y la gente del mundo físico saben que hay alguien que puede darle una buena noticia, que tiene una palabra de esperanza y que puede ayudarlo en medio de la crisis. Pero interiormente en nosotros como iglesia se produce un equilibrio también, donde ya no vivimos de acuerdo a nuestros deseos desenfrenados, sino que el Espíritu de Dios va a traer la obra de Dios en nosotros por medio de la transformación, y va a establecer orden y nos va a capacitar para que nosotros podamos obedecer, vivir para Dios, y todo eso es beneficio del sacrificio de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Viene a restaurar a los descendientes de Adán a ser hijos de Dios. Adán, como hijos de Dios, había fracasado, y Cristo viene a restaurar los descendientes de Adán a la imagen de Dios para que vuelvan a ser hijos de Dios. Hoy la gente, a partir del sacrificio de Cristo, puede ser hijo de Dios, puede volver a ser hijo de Dios. Esa naturaleza la perdió Adán y su descendiente. Ahora en Cristo pueden ser recuperadas y podemos volver a ser hijos de Dios como Adán, una relación cercana con el Padre. Y ya Cristo nos está diciendo cómo se logra, de qué manera. Que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por Él. Yo soy el único camino que conduce al Padre para la restauración de los descendientes de Adán, Él está diciendo. Yo soy esa verdad que estando en ustedes va a producir los cambios, las transformaciones, para que vivan como hijos de Dios. Y yo soy el que le voy a impartir la vida, está diciendo Cristo. La vida que perdieron con el pecado de Adán, yo se la voy a restablecer, porque en el pecado de Adán comenzó a vivir la muerte física y la espiritual. Y entonces Cristo viene a traer la vida, vida espiritual y vida física. Y por eso que Él está planteando que hemos pasado de muerte a vida. Justamente cuando recibimos a Cristo comenzamos a tener una nueva vida, una nueva esperanza, y es una restauración
que él, como el postrer Adán, vino a traer ante el fracaso del primer Adán, que fracasó por desobedecer a Dios. Y la obra del Espíritu Santo viene a traer toda una dinámica en nuestro ser. Y por eso es que Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, el versículo 5, él nos está enseñando acerca de lo que va a pasar dentro de nosotros cuando nosotros estamos aceptando el regalo de la salvación y el nuevo pacto, como el Espíritu de Dios, como garantía de la gracia y como gobernador del reino, va a operar en nosotros para que nosotros podamos permanecer en el Señor. Y él está diciendo, el apóstol Juan está diciendo, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, está refiriéndose a Cristo. Ha aparecido para quitar nuestros pecados, pero quien está quitando nuestros pecados por su sacrificio no tiene pecado, o sea, es perfecto. Por eso que dice sin mancha. No hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto se sacrificó Cristo en la cruz del Calvario, para deshacer las obras del diablo, pero deshacerla en nosotros, en aquellos que le aceptan, en aquellos que reciben la salvación por el nuevo pacto. Si tienen una nueva oportunidad de vida. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y la simiente de Dios va a venir a nuestro espíritu por medio del Espíritu de Dios. Y de eso se trata el sacrificio de Cristo. De una nueva esperanza de vida, de restablecernos a su imagen, de impartir vidas en nosotros y guiarnos para ser hijos de Dios. No solo fue un sacrificio, fue algo más. No solo se ofreció en la cruz, no lo vea solo como una leyenda, como algo que ocurrió en el tiempo, sino como una verdad de Dios para restaurar lo que se había caído. Tengo que concluir hoy. Pero no quiero que olviden que la iglesia no debe perder el norte. Perder el norte. La iglesia, si pierde el norte, va a olvidar o va a pasar por alto el propósito del sacrificio de Cristo. Cuando perdemos el norte, dejamos de ver el propósito del sacrificio de Cristo, comenzamos a vivir diferente. Y nos da igual la gente que se salve, que se pierda, que la gente viva, que no viva, que tenga provisión o que no tenga. Nos da igual todo lo que pase. El sacrificio de Cristo fue en amor y por amor. El amor perfecto, la gracia perfecta, el amor en sus tres expresiones. Lo hizo Cristo. La iglesia no puede perder el norte. No podemos tener otro fundamento, sino el del amor de Dios como iglesia. Y nunca debemos bajar la mirada de Cristo. Siempre poniendo los ojos en Jesús, como dice el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Fijarlo en Jesús para no perder el norte, para no distraernos. Por eso creo que la iglesia hoy necesita otra reforma, quizás similar o más fuerte que la que ocurrió en el tiempo de Martín Lutero. Porque al no fijar la mirada en Jesús, en su sacrificio, y no ver el propósito de su sacrificio, estamos entretenidos en muchas cosas. Y estamos inclusive practicando cosas que fueron negadas por el movimiento protestante encabezado por Martín Lutero. Necesitamos una gran reforma para volver al carril correcto. Y aquellas cosas que dio origen al movimiento protestante, le estamos volviendo atrás. Como iglesia, necesitamos volvernos a Cristo y observar el propósito de su sacrificio. Lo que costó para Él su sacrificio. Y tomemos el carril correcto. Y abandonar la praxis de la iglesia tradicional que nos está minando. Hoy nos parecemos menos a Cristo
y más a la iglesia tradicional de donde salió Martín Lutero con las 95 tesis. Nosotros estamos negando principios que dieron origen a la iglesia como protestante, a ese movimiento de creer en Dios, en la justificación, en el sacrificio de Cristo, en la sola gracia, en la sola escritura, en la sola fe, en solo Cristo. Hemos estado mezclando una cosa con otra, posiblemente para beneficios personales o por distracción, por condición pecaminosa. Necesitamos volver al carril de adentro para que las cosas puedan ser diferentes en el Señor. Volvernos a Cristo y valorar su sacrificio. Y de esta forma se pueden restaurar cosas extraordinarias en la iglesia que vienen con el diseño conforme al propósito del sacrificio de Cristo. La gracia de Dios esté con cada uno, con usted y con su familia, y renueve sus fuerzas en este tiempo y nos concede el privilegio de estar arraigados y cimentados en Cristo, aún en medio de la tormenta. Dios lo bendiga. Muchas gracias.